Buenas tardes, mi nombre es Samuel Kobelkowski, soy estudiante del propedéutico, mi interés es la carrera de Ingeniería Ambiental y hoy vamos a hablar acerca del proyecto de investigación que realicé que se llama Impacto Ambiental del Automóvil Eléctrico. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es la idea principal de los automóviles eléctricos? Mucha gente tiene la idea que con ellos vamos a salvar el planeta. Mucha gente cree que los automóviles eléctricos no contaminan. Pero bueno, nosotros entendemos que cualquier actividad humana tiene un impacto ambiental, sea la que sea. Y bueno, los autos eléctricos son parte de esta actividad humana. Entonces, por supuesto que sí contaminan, pero seguramente contaminarán menos, o eso es lo que creemos. ¿Y a cambio de qué contaminan menos? Eso es lo que vamos a averiguar en esta investigación. Les pido que me acompañen y vamos a empezar. En este proyecto hicimos tres partes principales. La primera es la investigación de la generación de la electricidad para el uso en los automóviles eléctricos. La segunda es la producción y desecho de los componentes específicos de los automóviles eléctricos. En este caso, principalmente hablamos de la batería y del motor eléctrico. Y el tercer aspecto que abarcamos en esta investigación son aspectos económicos y sociales. La metodología de esta investigación fue una investigación exploratoria. Es una investigación documental en la que investigamos en las fuentes que encontramos en buscadores especializados de documentos científicos. También hicimos una entrevista a un doctor en física que está desarrollando un auto híbrido basado en hidrógeno. Y finalmente hicimos una entrevista en la que respondieron más de 150 personas cuya intención vemos que favorece el consumir autos eléctricos. Bueno, ahora vamos a hablar del desarrollo de la investigación y de los resultados que encontramos. Encontramos que el mayor impacto ambiental de los automóviles eléctricos es la generación de la electricidad para su uso. ¿Esto qué quiere decir? Que dependiendo del país o de la región donde se utilice el auto, podemos ya sea generar la misma cantidad de emisiones que genera un auto convencional, o podemos tener en un auto convencional hasta 3000 veces el número de emisiones que genera la electricidad producida para hacer funcionar un auto eléctrico. Y todo depende de la manera en que se genera esta electricidad. Lo que es un hecho que encontramos es que siempre va a ser más eficiente un auto eléctrico que un auto convencional. Y recuerden, aquí lo importante es la generación de la electricidad ya sea en las plantas termoeléctricas, nucleoeléctricas, hidroeléctricas, turbinas de viento, solares, pero siempre necesitamos una generación de electricidad que va a generar un impacto ambiental. El país que más quema carbón en el mundo es China para los fines de generación de electricidad, y la quema de carbón es sumamente contaminante. Entonces podemos hablar de que en países como China, pues la generación de la electricidad es muy sucia. Por otro lado tenemos a países como Noruega. En este caso Noruega es el país que tiene la producción de energía más limpia del mundo, donde más del 95% de su producción es hidroeléctrica,
y solamente un 3% de la producción de electricidad en Noruega es a través de quema de combustibles fósiles. Entre estos dos extremos tenemos países como México, donde el 80% de la generación de electricidad se hace a través de la quema de combustibles fósiles, como Estados Unidos, donde este porcentaje es 63%, y en Europa el país donde más se queman combustibles fósiles, incluyendo carbón, es Alemania, con un 40%. Y de esta manera podemos hablar acerca de la eficiencia en cuanto a las emisiones que produce la generación de electricidad para hacer funcionar un automóvil eléctrico, que podemos definir como el número de emisiones que se causan por esa producción de energía entre la cantidad de emisiones que generaría un automóvil convencional de combustión interna con las mismas prestaciones o prestaciones equivalentes al auto eléctrico de referencia. Entonces, esta eficiencia en el caso de China sería marginal, esto es, básicamente no veríamos ninguna reducción entre el número de emisiones generadas por usar un automóvil eléctrico contra uno convencional, hasta más de un 3000%, como en el caso de Noruega, donde las emisiones que causa un automóvil eléctrico pues son mínimas. Y bueno, en México pues estaríamos hablando cerca de un 30% de eficiencia. Esto quiere decir que un automóvil eléctrico estaría generando un 30% menos emisiones que un automóvil de combustión interna equivalente. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del impacto ambiental de la producción de los motores de los automóviles eléctricos. Como seguramente todo el mundo se imagina para este momento, pues los motores de los autos eléctricos son totalmente diferentes a los motores de los autos convencionales. Aquí estamos hablando de que se utilizan electroimanes muy potentes, y estos electroimanes están construidos a partir de elementos que se denominan tierras raras, son una familia dentro de la tabla periódica de los elementos, y estas tierras raras principalmente estamos hablando de praseodimio, neodimio y disprosio. El problema de la construcción de estos motores que utilizan tierras raras es que para la obtención de estos elementos se hace minería a cielo abierto, la cual es tremendamente contaminante porque se emite una gran cantidad de residuos tóxicos que van a parar o que se dispersan por el viento o quedan a nivel de suelo. Y por otro lado, se requiere una gran cantidad de energía que genera una cantidad enorme de gases de invernadero para la extracción de estos materiales. Por otro lado tenemos a la batería del automóvil. Este es el elemento más contaminante del auto. Estamos hablando que tiene, dependiendo de la batería, se compone de materiales como litio, manganeso, níquel, cobalto y aluminio, de los cuales el níquel, por ejemplo, es uno de los materiales más tóxicos que se utilizan en la elaboración, pudiendo llegar a causar enfermedades, incluso cáncer. De nuevo, el principal problema de la extracción de estos elementos es la minería, la cual generalmente ocurre en países del tercer mundo, lo cual genera deforestación, contaminación del agua y contaminación del suelo. También las baterías requieren muchísima energía para su fabricación, e incluso el porcentaje de energía que se requiere para la fabricación de una batería es representativa en cierto porcentaje
a la energía que esta batería va a generar durante su vida útil. Esto es, en palabras más sencillas, la energía que se necesita para construir una batería es una muy buena parte de la energía que esta batería va a generar durante su vida útil, o va a almacenar durante su vida útil. Y por lo mismo, como la batería se compone de elementos tóxicos, se requiere un reciclado efectivo al final de su vida útil. Incluso sería también muy importante poder extender la vida útil de la batería para que cuando ya no pueda ser utilizada en un auto eléctrico, se encuentre otro tipo de aplicaciones, por ejemplo, industriales, o donde ya no se requieran las prestaciones que le da a un auto eléctrico. Muy bien, en el tercer aspecto serían el económico y social del uso de estos automóviles. En primer lugar, pues nos enfrentamos al precio. Los automóviles eléctricos pueden costar aún el doble que un automóvil convencional de similares características. En este caso investigamos un auto que sería el que se vende en México, el Nissan Leaf, que tiene un precio aproximado de 500,000 pesos, contra otro de la misma armadora Nissan, que es el Note, que tiene un precio aproximado de 240,000 pesos. Esto es, durante la vida útil de este automóvil, el ahorro de la gasolina que nos ofrece el auto eléctrico debería poderse compensar para el sobreprecio que tiene este auto. Sin embargo, haciendo un ejercicio mental muy rápido, si nosotros ahorráramos 1,000 pesos de gasolina, más bien, si nosotros gastáramos 1,000 pesos en electricidad contra 2,000 pesos de gasolina al mes en un auto eléctrico, tardaríamos hasta 30 años para poder compensar el sobreprecio del auto. Entonces, por eso podemos ver que las baterías son el elemento crucial de estos autos. Necesitamos que sean más baratas y necesitamos que sean más eficientes, que aparte de ser más baratas, pequeñas, guarden más carga. Por otro lado, la producción de los autos aún no es perfecta. La tecnología todavía no está madura y los procesos de manufactura aún se tienen que refinar bastante. Encontramos que una armadora de baterías que está en la ciudad de Querétaro tuvo que reducir su producción porque la fábrica de automóviles les pidió que lo hicieran, ya que no podían cumplir con la cuota de motores que su proveedor de China estaba haciendo, ya que tenían muchos desperfectos en el proceso de manufactura. Y bueno, por otro lado, a esta empresa le costó muchísimo trabajo poder llegar a los estándares de calidad y de producción que le requería la armadora de autos. Y bueno, pues también un aspecto muy importante son los intereses geopolíticos. En México vemos como de repente los gobiernos impulsan las energías alternativas y de repente el petróleo adquiere una importancia enorme y las energías alternativas ya no tanto. Lo mismo sucedió en Estados Unidos en los últimos años. Entonces, pues estamos hablando de que a lo mejor no se le da la importancia o el impulso financiero adecuado o tecnológico adecuado a este tipo de automóviles. Ahora, ¿por qué la gente aún no tiene un auto eléctrico? El primer factor, por supuesto, es el precio. Ya vimos que un auto eléctrico puede costar hasta el doble que un auto convencional. Y tenemos otro problema, que es el de la autonomía.
una carga de un auto eléctrico puede ser puede rendir 150 o 200 kilómetros. Y para la gente esto les genera cierta aprensión. Sin embargo, si consideramos que los viajes promedio en la Ciudad de México son de menos de 10 kilómetros, podríamos hablar de que con una carga sería suficiente para cumplir todas las necesidades de transporte durante un día, y llegando a la noche se puede poner a recargar el auto. Entonces, pues esta aprensividad sobre la autonomía del auto pues es un poquito relativa. El tiempo de carga de las baterías también es un problema. Estamos hablando de 4 a 6 horas con una conexión eléctrica de 220 volts, o incluso más si lo conectáramos a un enchufe normal de la casa. De nuevo, si realmente queremos tener un auto eléctrico, pues nos podemos acostumbrar a cargarlo llegando a la casa en la noche, y en la mañana despertaríamos con un auto totalmente cargado. Entonces, a pesar de estas dificultades, vemos que el 43.5% de la gente estaría dispuesta a adquirir un auto eléctrico, incluso a pesar de estos inconvenientes percibidos. Y bueno, esto nos lleva a la conclusión de la plática. Podemos encontrar 3 ideas principales que son las que me gustaría que se llevaran a sus casas. La primera es que la fuente principal de emisiones de un auto eléctrico es la producción de electricidad. Número 2, que se necesitan impulsar energías limpias para poder hacer una real diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si seguimos utilizando la quema de combustibles, realmente el auto eléctrico no va a hacer una gran diferencia. Y número 3, necesitamos mejorar la tecnología de producción y bueno, toda la energía, toda la tecnología relativa al auto eléctrico, principalmente a las baterías, para poder así disminuir su impacto ambiental. Entonces, les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de su interés esta plática, y nos vemos para la que sigue.